Tenemos mucho. Eterno Dios, te damos gracias porque tú eres bueno y una vez más nos permite congregarnos, Señor, con tu palabra en nuestras manos, tu consejo, Señor, tu verdad. Padre, sabemos que en ella hay vida, Señor, hay alimento para nuestras almas, Señor, y nosotros venimos con expectativa, Señor, de que tú nos hables y que tu Espíritu Santo, Padre, nos las enseñe y que tú nos ayudes, Padre, a que nosotros podamos vivir, Padre, a la expectativa que tú quieres, Señor, que nuestras vidas sean conformadas, Señor, conforme a tu Hijo, a la de Cristo, Señor, y que realmente seamos luminares, Señor, lumbrera en este mundo. Así que ahora, Padre, te suplicamos que nos hables, Señor, y te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 9. En el libro de Mateo, y vamos a tener la enseñanza desde el versículo 27 hasta el versículo 31. Mateo capítulo 9. Si alguien no tiene una Biblia, que le puedan hacer llegar una. Todos tienen Biblia. Mateo 9, 27. Dice así la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Hace unos días un amigo mío me dice, bueno, no un amigo, una persona conocida, no hace mucho tiempo que conocí, me dice: yo quiero cambiar de iglesia. Y digo yo: ay, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el motivo? Y él me decía: bueno, es que yo siento que el pastor no tiene la unción, o sea. Y entonces él me decía: ¿tú crees que puedo ir a tu iglesia? ¿Tú crees que tu pastor tiene la unción? Y en ese momento realmente yo me quedé un poco como en shock, porque cuando nosotros escuchamos esas palabras muchas veces en el lenguaje bautista, como que esa palabra, pero realmente me llamó la atención porque él andaba buscando a alguien en el cual se manifestara ese poder de Dios. Y si ustedes ven este pasaje que nosotros estamos viendo, ustedes saben que el libro de Mateo fue escrito específicamente para el pueblo judío, y vemos que habla, y lo estamos estudiando los martes en el estudio que tenemos en casa, y habla específicamente de ese reino eterno, sempiterno, que Dios le había ofrecido al pueblo judío. Así que el libro de Mateo trata de motivar o que el pueblo judío vea ese reino que realmente había llegado a la tierra en la persona de Jesucristo. Por eso nosotros vemos que en Mateo capítulo 3, cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, comienza hablando justamente de eso: el reino de los cielos se ha acercado. Y el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, cuando inicia su ministerio, justamente lo que dice: el reino de los cielos se ha acercado. Así que ese reino que se le había prometido al pueblo judío ahora estaba disponible, estaba cerca, estaba al alcance del pueblo judío. Entonces, vemos que los milagros, y la porción que estamos viendo hoy, es un milagro que hace nuestro Señor Jesucristo. Y realmente en el libro de Juan, el capítulo 20, versículo 30, Juan explica el propósito realmente de los milagros, que era una manera de que Dios estaba mostrando a través de los milagros ese gobierno que ya estaba en la tierra. De alguna manera las obras lo que hacían era que las personas realmente vieran los milagros soberanos de Jesucristo, que no eran evidencia de un humano, sino de una persona sobrenatural, y que vieran que Dios estaba con él y que creyendo, dice, tuvieran vida. Y Juan lo dice así en Juan 20:30, que ese era el objetivo, de que ellos creyeran y que los milagros sirvieran
como una confirmación de ese ministerio del Señor Jesucristo. Ahora bien, si nosotros viéramos los pasajes, los versículos anteriores, el capítulo 8 y el capítulo 9 de Mateo, vemos realmente que el Señor Jesucristo ejerce dominio sobre toda la fuerza. En Mateo 8:23 vemos cuando Él calma la tempestad y vemos que Él ejerce dominio sobre la furia de la naturaleza, sobre los fenómenos naturales. Dice que en un momento Él calma la tempestad frente a sus discípulos que naufragaban. Luego vemos en el versículo 28 del capítulo 8 que también el Señor ejerce dominio y fuerza sobre todas las fuerzas espirituales, fuerzas demoníacas, cuando sana a los endemoniados gadarenos. Luego vemos también que ejerce dominio sobre la enfermedad, cuando sana a la mujer que sufría de flujo de sangre, sana al siervo del centurión, sana al paralítico. Vemos también que ejerce dominio sobre la muerte, cuando sana y levanta de la muerte a la hija de Jairo. Así que vemos que el Señor tiene dominio sobre todas esas fuerzas. Y luego vemos este pasaje que estamos viendo, que Él entonces sana a 2 ciegos, el pasaje que estamos viendo hoy. Ahora bien, el pueblo judío debió estar a la expectativa de todos estos milagros que iban, o todas estas señales que iban a acontecer. Ellos debieron estar a la expectativa del cumplimiento profético. Ellos debieron estar a la expectativa de la manifestación de ese Hijo de Dios, que las mismas escrituras, confirmadas por los profetas, dice, habían hablado de ella. Entonces, dice en Gálatas que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a todos aquellos que estaban bajo la ley. O sea, realmente la manifestación de Dios, todos sabemos, la manifestación de su Hijo fue al pueblo de Israel. De alguna manera nosotros en el plan de Dios, en el plan eterno de Dios, estábamos incluidos y Dios nos incluyó, pero la manifestación donde Cristo se manifiesta fue al pueblo judío. Y dice el apóstol Pablo cuando le escribe la carta a los Gálatas, dice que en el cumplimiento que Dios había ya determinado que Él viniera, Dios lo envió. Así que la realidad es que el pueblo judío debió estar a la expectativa de esto. No obstante, esa manifestación de Cristo pasó desapercibida. El poder de Dios en la persona de Jesucristo, el pueblo judío no pudo percibirlo. Ese Dios hecho hombre, ese Dios encarnado, Cristo hecho hombre, ellos no pudieron. Así que ellos no pudieron entrar a ese reino eterno que Dios le había dicho que enviaría. Y todos sabemos que las mismas escrituras dicen que al final de los tiempos todo Israel será salvo, pero la verdad es que ellos rechazaron al Mesías, como dice Juan 1:13. No percibieron la autoridad de Cristo, no quisieron aceptar la autoridad que Dios había puesto en la persona de Jesucristo. Pero este pasaje que nosotros vemos, para nosotros debe ser maravilloso, porque en tanto rechazo, en tanto maltrato a Cristo, vemos que estos 2 ciegos, de alguna manera, perciben y se manifiesta en ellos el poder de Dios. En medio de esa generación incrédula, de ese pueblo judío que rechazaba al Mesías, vemos que ellos creen. Y cómo se evidencia, y nosotros, las escrituras nos dan testimonio hoy, cómo se evidencia el poder de Dios en la vida de esos 2 ciegos, en la sanación de esos 2 ciegos. Y si ustedes ven el versículo 27, yo quiero que veamos cuándo obra el poder de Dios en nuestras vidas, cuándo obra el poder de Dios, a la luz de estos versículos. Y si ustedes ven el versículo 27, 9:27, dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y quizás si nosotros leemos esos versículos así, o ese versículo rápidamente, no nos imaginamos lo que significan en aquellos tiempos, sin lo que tiene que ver la tecnología hoy día, quizás que usan los ciegos, un palito, qué sé yo, tantas formas que tienen, pero en aquel tiempo, imagínense 2 ciegos corriendo, vociferando, desesperados, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, Jesús. Era un cuadro realmente triste,
porque es muy probablemente que ellos corrieran y tropezaran y chocaran con las personas. Y lo primero que yo quiero que veamos, que cuando se manifiesta el poder de Dios, se manifiesta en la necesidad. Estos dos ciegos corrían desesperados. Y ese versículo da la sensación, algunas Biblias dicen que gritaban. Y esta no dice que daban voces, o sea, ellos gritaban, vociferaban y decían, ayúdanos desesperados al Señor Jesucristo. Ellos estaban en una condición de necesidad extrema. Y es importante que nosotros veamos, porque la necesidad realmente crea en nosotros una mortificación. Y todos lo sabemos. Hay una mortificación que la necesidad crea en nosotros, pero esa mortificación generalmente viene dada, no siempre, porque el Señor Jesucristo lo advierte en un pasaje sobre un hombre que había nacido ciego, diciéndole, ¿quién fue que nació ciego? ¿Quién haya pecado para que éste nació ciego? ¿Su padre o él? Y el Señor le dice, no fue que pecó ni este ni su padre, sino para que la obra de Dios se hicieran manifiestas en él. Pero, no obstante, sabemos también que la mayoría de las situaciones complicadas y difíciles que vienen a nuestra vida vienen fruto del pecado. Yo quiero que ustedes vayan a 2 de Samuel conmigo. Y vamos a estar visitando esos dos pasajes, 2 de Samuel y Mateo. 2 de Samuel capítulo 12. Y vamos a ver cómo un pecado a David se le convirtió en una profunda necesidad, de una profunda mortificación. 2 de Samuel capítulo 12, versículo 14. Más, ustedes recuerdan que el caso de David y Betsabé. David se llega a Betsabé, que era la esposa de Urías, luego trata de simular con su esposo, embriaga a su esposo y trata de simular que él se llegara a su esposa, él no quiso. Luego David manda a matar a Urías, David involucra a su jefe militar, involucra a otras personas militares en ese asesinato. Y luego en este capítulo 14, miren lo que dice las Escrituras. Mas por cuanto el Señor le envía al profeta Natán a David y dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Y nos damos cuenta que el pecado trajo consigo una necesidad abrumadora para David. Trajo una mortificación abrumadora para David. Pero si ustedes ven el versículo 16, nos damos cuenta que también la necesidad trae una acción. Esa mortificación que produce la necesidad trae en nosotros una acción. Y fue lo que pasó con David. Versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. Así que den en cuenta que esa necesidad de David, esa mortificación de David, trajo consigo luego una acción. ¿Cuál acción? Dice que David rogó a Dios por el niño. Dice que ayunó David, pasó la noche acostado en tierra. Y si ustedes ven el versículo 18, dice que fueron ¿cuántos días? 7 días que David estuvo humillado delante de la presencia de Dios. Así que la necesidad tiene que provocar en nosotros una acción, que fue lo que pasó en David. Por eso que el poder de Dios se manifiesta muchas veces en nuestra necesidad, en nuestras debilidades. Pero el propósito de Dios es que nosotros tomemos una acción con esa necesidad. Que nosotros demos un paso con esa necesidad. Y vemos aquí lo que David hizo. Si ustedes ven la necesidad de los ciegos, ellos no les importó muy probablemente por dónde corrían. Ellos simplemente estaban viendo el estado de calamidad por el cual ellos habían vivido y vieron una posible luz y corrían desesperadamente y daban gritos detrás de Jesús. Y si ustedes nos ponemos a pensar en la condición del hombre, la condición de nosotros,
El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 24 decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa es la condición real de nosotros. Vivimos una naturaleza caída, en un cuerpo carnal. Dice que continuamente nos arrastra al pecado. Y Pablo dice: ¿qué hago? Pablo se encontraba en un estado permanente de necesidad, fruto de su pecado. Y la realidad tuya y mía, mi hermano, es que nosotros vivimos en un estado emergente de necesidad, fruto de nuestra naturaleza. Nosotros vivimos en un estado crítico, en el cual nosotros debíamos vivir con la misma actitud que tenían esos dos ciegos. Deberíamos vivir constantemente corriendo hacia el Señor por el asedio que el pecado hace con nosotros, como el pecado nos asedia a través de nuestra propia concupiscencia. Así que el llamado de Dios es que nosotros corramos hacia Él. Pero hay algo más interesante. Yo quiero que lo vean en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Inicialmente, cuando el Señor envía al profeta Natán a David, miren lo que le dice en el versículo 1. 2 de Samuel 12:1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se enardeció el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la condena con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Desen cuenta que cuando el profeta Natán viene a David, David no había percibido la necesidad. Él no se había dado cuenta que estaba en un estado crítico y extremo de necesidad. Cuando Natán le cuenta la historia, David lo que dice: el tal hombre debe de morir y debe pagar 4 veces lo que tal hizo. Él estaba enardecido por aquella injusticia, pero ¿quién era que había cometido esa injusticia? Él mismo. Y le digo esto porque es importante, porque quizás nosotros decimos: bueno, pero yo no tengo ninguna necesidad. Pero desen cuenta que cuando el pecado toma cuerpo, se hace habitual en nuestras vidas, y realmente nosotros no percibimos la necesidad que tenemos de Cristo, porque el pecado nos nubla, nos engaña, distorsiona la realidad en la cual nosotros vivimos. Él estaba en un estado de necesidad extrema. Sin embargo, él no percibió su necesidad. Él no vio claramente. Así que nosotros debemos estar atentos a lo que está pasando con nuestras vidas. Porque, como decía el pastor esta mañana, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice: nadie lo conoce. Nuestro propio corazón nos engaña, y el maligno utiliza nuestra propia naturaleza caída para engañarnos a nosotros mismos. El principal enemigo que tenemos nosotros es nosotros mismos. La concupiscencia que mora en nosotros, que hay en nosotros, esa naturaleza conspicua. Si ustedes se dan cuenta, en el caso de los dos ciegos, ellos corrían detrás de una necesidad que ellos habían identificado. Ellos habían identificado esa necesidad. Pero en el caso de David, él no estaba siendo mortificado por su necesidad. Por eso es que vemos que David no había tomado ninguna acción, hasta que el profeta Natán viene y le dice: tú eres el que cometiste tal pecado. Y
Pero es interesante e importante que nosotros vemos la reacción de David. Cuando fue confrontado con su pecado, cuando su pecado fue evidenciado, dice que David vino y lloró amargamente delante de Jehová. Lloró amargamente delante de Jehová. Vuelvan a Mateo conmigo, Mateo 9:28. Dice el versículo 28. Los dos ciegos daban gritos, daban voces desesperados detrás de David. Ayúdanos, ten misericordia, hijo de David. Y dice el versículo 28, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Dense en cuenta que la Biblia no dice el trayecto. Dice que Jesús pasaba por un lugar, de repente ellos le cayeron atrás y llegaron hasta donde Jesús, a las casas que Jesús iba. Pero me llama la atención que estos dos ciegos corriendo desesperados, yo estoy seguro que fueron muchos los obstáculos que ellos encontraron en todo el trayecto hasta llegar a donde Jesús iba. Y me llama la atención mucho que ellos voceaban, gritaban. Sin embargo, Cristo de alguna manera no les respondió. El texto no dice si Cristo no oyó, el texto no dice si Cristo oyó y no quiso responderle, pero lo que sí vemos que Cristo de alguna manera no les respondió y ellos eran persistentes. Y ellos perseveraron, y esa es la segunda condición cuando obra el poder de Dios. No solamente nuestra necesidad, sino que el poder de Dios obra cuando nosotros somos perseverantes. Ellos corrían sin respuesta hasta que por fin en el versículo 28 el Señor les dice, ¿ustedes creen que yo pueda hacer esto? Hasta el fin que Dios les responde. Quizás sufrieron maltrato, rechazo en el camino. Quizás su mayor obstáculo fue su misma incredulidad. ¿Podremos nosotros llegar donde el Señor Jesucristo? Recuérdese que había una gran multitud que salían a Cristo, me imagino que le empujaban, no sé cuántas cosas y cuántos obstáculos ellos tuvieron que vencer para llegar, pero ellos perseveraron. Y si nosotros queremos que el poder de Dios se manifieste, debemos ser perseverantes. Debemos perseverar. Y la palabra perseverar significa persistir en algo a pesar de todas las condiciones adversas. Persistir no obstante las condiciones y las situaciones adversas que vengan a nuestras vidas. Eso es perseverar. Si ustedes vuelven a 2 de Samuel, dejen un dedito ahí siempre. Miren qué dice el versículo 16, 2 de Samuel 12 y 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan y al séptimo día murió el niño. Él insistió en oración delante del Señor, siguió orando al Señor, persistió en oración, no comió en ayuno hasta el séptimo día. Pero es interesante que al séptimo día pasó algo. Y esto nos da a nosotros una luz hasta cuándo debemos perseverar. ¿Hasta cuándo? Porque a veces nosotros perseveramos y somos constantes, pero ¿hasta cuándo? Es la gran pregunta. Y si ustedes ven el versículo 18 de 2 de Samuel, dice, al séptimo día murió el niño. Hubo una respuesta de Dios. Él estaba orando específicamente por el niño y hubo una respuesta de Dios. Y sigue diciendo en ese mismo versículo, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió.
fin de su ayuno, de su humillación. Él oraba para que Dios preservara el niño. Y cuando el final Dios le responde, dice que él se paró, se bañó, fue y adoró a Jehová y vino a su casa y comió. Dios contestó su oración. Así que la perseverancia debe ser ¿hasta cuándo? Hasta que Dios contesta nuestra oración. En un pasaje en Lucas, no lo busquen, le dice el Señor Jesucristo, le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde dentro le dice: no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y el Señor está diciendo la manera en que nosotros debemos pedir. Debemos ser perseverantes, pero esa perseverancia debe de ser como con un desespero. Porque si ustedes fijan, y por lo menos es muchas veces mi oración, nosotros vamos y oramos a Dios, y por lo que oramos quizás no nos acordamos jamás. Quizás no nos volvemos a acordar de lo que oramos. Oramos y es casi como si fuera un mandato a Dios. Señor, yo necesito que Jacinto, que la familia de Jacinto, tal cosa. Pero dense cuenta que el Señor está diciendo, y el ejemplo que le está poniendo, cuando ustedes pidan se le va a dar, cuando llamen se le abrirá. Dice, pero le pone el ejemplo, tienen que importunar, y esa palabra importunar dice como si fuera una insolencia, un descaro. Y lo que el Señor está diciendo es que nosotros deberíamos estar delante de Él como si fuéramos unos insolentes, cada momento, a cada instante de nuestra vida, orando, intercediendo por aquellas cosas que realmente nosotros queremos. Debemos vivir humillados delante de Dios, como si no dejáramos a Dios tranquilo de día y de noche, intercediendo por aquellas cosas que realmente nosotros entendemos que son necesidades. Debemos perseverar constante. Y el Señor dice, si tú lo haces así, dice, se va a hacer. Si tú llamas de esa manera, se te va a escuchar. Si tú tocas, se te va a abrir. Porque nosotros no podemos orar como que damos un mandato a Dios. Es como que estamos desesperados delante de Dios. Dense cuenta que hasta que el Señor Jesucristo no les respondió a los 2 ciegos, ellos corrían y fueron a la casa donde estaba el Señor hasta que el Señor les respondió. Pero, ¿qué movió a esos 2 ciegos? Vemos que la necesidad mueve una acción y esa acción mueve a la perseverancia. Pero dense cuenta que esa perseverancia viene dada por la recompensa que tenemos. Ellos eran ciegos y ellos se habían enterado de toda la fama de Cristo. Y veíamos todos los milagros que Cristo hizo antes de hacer ese milagro de ellos. Calmó la tempestad, sanó un paralítico, levantó una que estaba muerta, sanó a la suegra de Pedro, la mujer que tenía el flujo de sangre. Y quizás la fama de Cristo se había difundido porque muchas personas le seguían, dice las Escrituras. Así que dense cuenta que ellas vieron en Jesucristo la solución, su única solución. Y ellos perseveraron porque la recompensa que le daba eso. Y ellos fueron persistiendo hasta que Dios le contesta. Y nosotros tenemos que pensar realmente si nosotros hemos entendido lo que Dios realmente nos ha ofrecido en la persona de Jesucristo. O sea, vivíamos en un estado y ahora Dios nos trae a un nuevo estado en Cristo. Y debemos meditar si nosotros realmente hemos entendido la recompensa, el galardón que Dios nos ha dado en Cristo.
Porque si nosotros entendiéramos esa recompensa y ese galardón que Dios nos ha dado en Cristo, fuéramos perseverantes hasta la muerte. Hasta la muerte perseveráramos. Pero de alguna manera el valor de esa recompensa para nosotros está distorsionada. Y hay tantas cosas que nosotros valoramos y que de alguna manera disminuyen el valor que nosotros le damos a la persona de nuestro Señor Jesucristo y a su obra en la cruz. Hay mucha competencia que hacen que nosotros no podamos percibir. Y Dios nos manda que nosotros perseveremos en diferentes cosas, en la fe, en la carrera por la fe, en hacer el bien, en estar firme en la enseñanza, en la oración. Pero sobre todo Dios nos llama a que nosotros perseveremos por una razón. Dice, porque lo que Él ha prometido, dice, nos ha dado vida eterna, dice en Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice, Él ahora nos hizo una nueva criatura y nosotros tenemos como fruto la santificación. Y dice, como fin, nuestro fin, ¿cuál es? La vida eterna. Y por eso nosotros deberíamos perseverar constante, humillado delante de Dios. La necesidad nos mortifica, esa mortificación trae una acción. Esa acción debe perseverar constante hasta que Dios responda. Y esa perseverancia viene dado fruto de la recompensa que nosotros vamos a obtener. Así que todo esto tiene algún sentido dependiendo de lo que signifique Cristo para nosotros. Y si ustedes lo ven en el versículo 28 y 29 de nuevo de Mateo, es la tercera cosa por la cual el poder de Dios se manifiesta. Mateo 9:28, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os será hecho. Dense cuenta que al final lo que movió todo eso fue la convicción que ellos tenían. Y esa es la tercera cosa, cuando obra el poder de Dios, es cuando nosotros realmente tenemos convicción. Primeramente, obra el Señor cuando tenemos convicción. Ellos sabían que en el Señor había algo. Y el Señor les dice cuando ellos llegan corriendo, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Ellos dicen sí. Y el Señor le dice, conforme a su fe, dice, será hecho. ¿Cuál es el valor que damos a lo que el Señor ha prometido para nosotros? Ellos para eso, ellos iban con la certeza y la convicción, con la fe segura de que si lograban llegar a donde Cristo y Cristo quería responderle, ellos tendrían una transformación. Ellos podrían ver. Y ellos estaban seguros de eso. Y la gran pregunta que nosotros tenemos que hacer, debemos hacernos, es si nuestro grado de fe llega a eso. ¿Estamos nosotros convencidos, estamos nosotros seguros que cuando nosotros vamos con fe delante de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos habla, Dios nos escucha, Dios responde? Porque des en cuenta que dependiendo de la convicción que tengamos, va a ser la respuesta a la necesidad. Si no tenemos convicción, no vamos a identificar la necesidad. Si no tenemos convicción, al no identificar la necesidad, no vamos a tener ninguna acción, ni vamos a perseverar, ni vamos a valorar nada, porque si no le hemos dado ningún valor a Cristo, realmente nuestra fe es vana. Es interesante que todos los milagros anteriores a eso que el Señor hizo en el capítulo 8 y capítulo 9 de Mateo tenían algo en común, y es que todas las personas fueron ejerciendo fe donde el Señor. Todos ellos. Dice que el centurión fue y dijo, no vaya a mi casa, simplemente di la palabra. O sea, él tenía un grado de fe que dijo, mira, tú no tienes que ir a mi casa, simplemente dilo. Di que él se sana y él se va a sanar. La mujer que tenía el flujo de sangre andaba entre la multitud. Ella simplemente dijo, si yo logro tocarle el borde del manto, seré sana. Si ustedes se dan cuenta, su convicción lo movió.
movió a que ellos tuvieran esa acción y que ellos pudieran suplir su necesidad. Así que si nosotros no tenemos convicción, no tenemos fe, la fe suficiente y la convicción nos la va a dar a la medida que nosotros nos adentremos en la palabra de Dios. Nosotros abracemos todas las promesas que Dios ha dado. Si no tenemos eso, no tendremos convicción. Y cuando venga la necesidad, de lo que va a pasar, que no vamos a percibir las necesidades. Por ende, no vamos a tomar ninguna acción. El fin de todo esto, si ustedes van a Mateo 9, después que Dios, el Señor Jesucristo, da toda esta enseñanza, me llama la atención que en el capítulo 9, versículo 35, miren lo que dice. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es lo que acabamos de ver. Y miren lo que dice luego, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ella, porque estaba desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Y si ustedes se dan cuenta, esos versículos, el Señor da esa demostración de poder, de grandeza, de dominio sobre todas las fuerzas. Y al final lo que hace es que le dice a sus discípulos: wow, ellos están todos desamparados. Dice, son ovejas que no tienen pastor, son ovejas que están perdidas, están dispersas. Así que den cuenta que el fin de todo esto es ellos darle una enseñanza a sus discípulos. ¿Cuál enseñanza? Dice, el mundo, ese mundo perdido que está allá afuera, vive desamparado. Ese mundo perdido no puede darse cuenta de sus necesidades. Ese mundo perdido no va a tomar ninguna acción. Así que Dios lo que le está diciendo, ellos están sin pastor. Y luego le dice, ¿qué deben hacer ustedes? Dice, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Está alentando a tus discípulos. ¿A qué cosa? Dice, vayan. Vayan y prediquen a esas personas que no saben lo que hacen. Vayan y prediquen a esas personas que están perdidas, que van por un camino de destrucción, que van descarriadas. Y le dice, la mies es mucha. Dice, mas no hay obreros. Y luego miren dónde radica ese poder glorioso. Dice, rogad pues al Señor de la mies. Dice, vayan y prediquen que un mundo se pierde. Dice, simplemente pídanlo. Ruéguele al Señor de la mies para que Él los envíe. Y desen cuenta de la manera gloriosa que el poder de Dios se manifiesta. ¿Y cuál es el fin de la manifestación del poder de Dios? Dice que las almas se salven, que nosotros vayamos y que nosotros vivamos de tal manera conectada, que tengamos la convicción es necesaria, que vivamos conectados a ese Salvador, a esa fuente de poder que es Cristo. Y si nosotros vivimos conectados a esa fuente de poder que es Cristo, podemos siempre identificar nuestras necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Y lo que tenemos que nosotros reflexionar, que el gran problema al final es que no tenemos convicciones. O sea, no tenemos, nuestra fe es débil. Como predicaba el pastor esta mañana, como la iglesia de Corintios. Nuestra fe es débil y nosotros ahora mismo no sabemos cómo actuar frente a la necesidad que tienen los niños de la iglesia. No sabemos cómo actuar frente a la necesidad de los jóvenes, de los ancianos, de los diferentes ministerios. Porque nuestras convicciones determinan la manera en que nosotros, cómo nos relacionamos con la iglesia. Y no solamente eso, las convicciones determinarán la manera en que nosotros nos relacionamos con el mundo. Nosotros sabemos y estamos conscientes de la necesidad que hay en el mundo. Si nosotros estuviéramos conscientes de la necesidad que hay en el mundo y del camino que lleva el mundo, nosotros tomáramos acciones. Pero no tomamos acciones porque nosotros no hemos identificado
por nuestra falta de conocimiento, la necesidad que hay en el mundo. Todo el mundo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros padres, aún los más cercanos que nosotros decimos que amamos, se pierden. Porque no tenemos convicciones de que realmente es un mundo caído, camino a la destrucción. Y no solamente eso, sino que las convicciones determinarán nuestra relación con Dios. Dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Nosotros debemos saber que nuestro deseo es hacer lo malo. En la carne hay un deseo natural de hacer lo malo, de nosotros huir de Dios. Así que si no tenemos convicciones, es muy probable que nosotros seamos arrastrados por ese deseo, seremos arrastrados por nuestra carne. Y aunque estemos aquí sentados, vamos en un camino de separación totalmente diferente hacia donde va Dios. Porque no hemos descubierto, no hemos identificado la necesidad por la cual atravesamos. Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. No podemos bajo ninguna circunstancia, hermano, dejar que nuestro conocimiento de la persona de Cristo, nuestras convicciones se desvanezcan como la sal. Dice el Señor, si nos desvanecemos, nosotros que somos la sal de la tierra, dice, ¿para qué sirve? ¿Para qué serviremos? Dice, ¿con qué la tierra será salada? ¿Con qué el mundo será predicado? ¿Con qué el mundo se salvará si nosotros nos vamos? Nosotros somos fuente a través de la cual fluye el poder de Dios. Pero necesariamente tenemos que estar conectados a la persona de Jesucristo para que ese poder pueda fluir. Y debemos nosotros ir identificando cada área de nuestras vidas en la cual caemos. Mi hermano, mi anhelo y mi oración es que realmente el Señor nos ayude, que nos perdone de la manera que nosotros vivimos. Realmente a veces nosotros queremos manifestación del poder de Dios y realmente lo que pasa es que nosotros vivimos totalmente alejados de Dios y no hay manera de que Dios se manifieste en nuestras vidas cuando nosotros vamos por caminos distintos al de Dios. Así, hermano, que oremos y que el Señor nos ayude a que podamos hacer compromiso para que realmente cumplamos con la misión por la cual estamos en esta tierra y que Dios nos ayude a vivir una vida santa, conectada a Cristo. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque con tu palabra, Padre, somos amonestados, somos confrontados, Señor, y ella nos hacen ver, Señor, lo alejado que vivimos, Padre, y cómo nuestra vida como cristianos se desvanece. Así, oh Dios, que te suplicamos que tú nos ayudes, que nos dé las convicciones, Señor, que tú nos ayudes a crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor, que nos adentremos a tu palabra. Padre, y que abracemos todas aquellas cosas gloriosas que tú has prometido para nosotros y que podamos ver, Señor, la necesidad que hay en el mundo, la necesidad que hay en la iglesia, la necesidad que hay en nuestras vidas, Señor, y que accionemos conforme, Padre, a esas necesidades, Padre, y que perseveremos hasta el fin. Ayuda a tu pueblo, Señor, a serte fiel. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.